Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? Thanks, President. La escueta pero contundente respuesta de Joe Biden para evitar la desescalada. 8 de la mañana en el día en el que el mundo está en alerta, en la situación más grave desde el final de la Guerra Fría en cuanto a tensión geopolítica internacional. Es como volver a 1970, pero esta vez no en el capítulo, no en el entorno de lo que sucedió con la crisis del petróleo, en esta vez en lo geopolítico. Lo que sucedió ayer y las consecuencias posteriores y lo que ya se empieza a ver. La tensión, por ejemplo, en los mercados es de aquí no va a pasar nada. Pongamos en perspectiva lo que sucedió desde que ayer aquellos 2 misiles entraran en suelo polaco, mataran a 2 personas y a partir de ahí se vieran que eran de un S-300, sistemas de defensa que ambos países tienen, tanto Ucrania como Rusia. Los países bálticos están apoyando ya que la OTAN intervenga. Ahora lo veremos en el artículo 4 y 5. Para que el artículo 4 y 5 entre a jugar. El resto de Europa, Occidente y Estados Unidos, lo que aquí tienen en la última hora. Alemania esta madrugada, hace apenas una hora, le ha dicho Scholz a Erdogan que los documentos que no habíamos podido ver todavía, bueno, que no hemos podido ver todavía, iniciales de Polonia, apuntan a un error técnico. En el caso de que pudiera ser que todavía no se sabe, misiles rusos, serían un error técnico, según Scholz a Erdogan. Con lo que el intento de Occidente desescalar. Pero esta misma mañana, en las próximas horas, va a haber una reunión, ya que están todos en el G20, entre los países de Occidente, Europa y Estados Unidos, intentando ver la documentación presente esta mañana, que durante toda la noche Polonia ha intentado recabar más información y poder dar una respuesta clara, que ahora mismo estaría en considerar que el misil no es ruso, y eso frenaría toda la situación. De ahí que el mercado ayer ya viera un movimiento de bajada de tensión importante, estaba creciendo más de un 2%, se puso a caer medio punto, pero terminó la jornada en positivo, recuperando sobre todo lo que había perdido, o gran parte de lo que había perdido, desde la llegada de los, cuando los 2 misiles cayeran en suelo polaco. Esta mañana, si lo ven, no hay tensión, pero sí sube el VIX. No hay tensión en los índices en cuanto a la caída que pueda haber hoy en el mercado, para nada. Alemania 0,17, Eurostock 0,10, no parece que sea para ser un cisne negro, ¿no? Tenemos Dow Jones subiendo 0,16, tenemos S&P 500 subiendo 0,11, tenemos Nasdaq subiendo 0,11. Eso sí, el VIX está a 3,70 arriba, ¿eh? Hay algo que está desmarcándose en la fotografía y es un VIX tensionado, una volatilidad tensionada, hasta que no se diga concretamente no son rusos, o son rusos, pero no queremos escalar, que es lo que más o menos se está empezando a ver, y el movimiento también del dólar debilitándose, pero mínimamente, el euro ya en 1,04. ¿Dónde está el punto esta mañana? Polonia va a movilizar tropas, ya lo dejó caer a última hora de la noche de ayer, a la espera de tener toda la documentación. Polonia no ha señalado directamente, pero lo que sí va diciendo Polonia es el origen inicial, no quién lo ha tirado, pero de dónde son, que es un S-300, es evidente que es de defensa táctica, antimisiles, seguro. El otro punto fundamental, como les decía al principio, está en los países bálticos. Estos quieren la intervención cuanto antes, menos Hungría, que lo que está pidiendo es un poquito de respiro. Borrell habló anoche, se le espera esta mañana con Charles Michel, a ver de qué manera el presidente de la Comisión Europea, con una respuesta que en los 2 casos fue exactamente la misma. No se puede afirmar que el ataque haya sido ruso. Rusia, parte implicada. Lo que dice Rusia es que esto es un ataque deliberado de los medios polacos y occidentales y que para nada es un misil ruso. Y lo que dice Estados Unidos, vamos a volver a verlo, es lo que ha dicho esta pasada madrugada
Joe Biden. Escuchen a Biden cuando se le preguntaba directamente en una mesa del G20, con compañeros del G20, sobre la autoría, sobre todo qué había sucedido en Polonia. Escúchenlo, muy breve. Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? No tiene para mucho más. Artículo 4 y artículo 5 de la OTAN van a posicionarse encima de esto que veíamos de los mercados. ¿Qué dice el artículo 4 y qué dice el artículo 5? En el peor de los casos, Rusia lo niega, pero es un misil lanzado por Rusia. Ojo, porque hay un ejemplo o hay una comparación bastante sencilla a la que acudir en este momento. Es Nord Stream. ¿Quién saboteó Nord Stream? No lo sabemos todavía hoy. De tal manera que cuando servicios de inteligencia, que por cierto, los de Estados Unidos y los de Rusia, están reunidos en Ankara desde hace varios días intentando abrir la mesa de negociación, qué casualidad que los dos misiles hayan caído en Polonia justo cuando la mesa de negociación ya se empieza hasta a oler el cafecillo para la mesa de negociación. Qué casualidad que en ese entorno entre a jugar esos dos misiles que han caído en territorio polaco. Nos ha faltado una parte, Zelensky, claro. ¿Qué dijo Zelensky? Lo que dijo Zelensky ayer es que eran misiles rusos sin ningún tipo de duda. Artículo 4 y 5, porque esto es lo que ahora mismo van a empezar a negociar para ver cuál es la respuesta. Primero hay que empezar a saber si esos misiles son rusos. Pero ¿ustedes tienen alguna duda de que el informe de Polonia señala exactamente de dónde son los misiles? No, es que no pone la marca. Claro, ¿cómo que no pone la marca? ¿Qué quieres? ¿Que ponga además el Hello Boy? ¿Voy para allá o qué? No pone nada, pero es un S-300. ¿Hasta qué punto, cómo puede ser que en la conversación de Ucrania con el resto de Occidente, Ucrania no pueda confirmar dónde fueron a parar todos los misiles enviados ayer? Los de Rusia es más difícil, sobre todo porque cayeron casi 100. Cerca de Kiev y Lviv, que sería el lugar donde pasó todo. Está muy pegado a la frontera con Ucrania. ¿Pero ustedes creen que de verdad nadie sabe de dónde son los misiles? ¿Ucrania no puede confirmar que esos misiles no son suyos? Perfectamente. ¿Dónde han ido a parar mis misiles? Toma, me manda una cartografía con el lanzamiento y la caída de todos los misiles. Ya lo tiene fácil. Por lo que, primero están desescalando. Porque que esta madrugada se hubiese activado el artículo 4 o 5, imagínense cómo sería esta mañana en los mercados. Los mercados están tranquilos. Esperan la declaración, pero ayer ya el Pentágono, después de que la CIA saliera, primero salió la CIA, le metió toda la información a Associated Press, son rusos, y el Pentágono tuvo que salir a una velocidad de vértigo, lo verían en el especial que hicimos anoche. El Pentágono dijo rápidamente, perdón, no sé qué ha dicho la Associated Press, que dice que lo ha dicho la CIA, pero la realidad es, no sabemos la autoría. Una vez que el Pentágono sale, Ucrania tiene que confirmar esto de una manera muy sencilla. Aquí están todos los misiles que envié ayer. Lo tiene controladísimo. Lo tiene controladísimo. Una vez que se vea, ya ha empezado a bajar el suflé, ya ha empezado a bajar un poco la tensión. Una vez que se vea de dónde es el misil, hay un punto que es clave. Y es que el artículo 4 y 5, en ningún punto, este es el artículo 4 y 5 de la OTAN, en ningún punto dice que la aplicación de estos artículos son automáticas con un ataque. De tal manera que en el escenario en el que o Rusia cambiara de opinión y dijera que sí, que son suyos, que le da igual, o que Occidente, Polonia, Estados Unidos, la Unión Europea, empujados por Ucrania, o sin ser empujados por Ucrania, terminan por decir que eso ha sido ruso, en ese caso se tendría que debatir por parte de los miembros de la OTAN si de verdad se aplican estos artículos. Unos analistas dicen el 4, otros analistas dicen el 5. Lo habrán escuchado durante las últimas horas. El 5, el 4, el 4, el 5. El artículo 4 dice, las partes se consultarán, esta es la parte fundamental, las partes se consultarán cuando a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Que no sea amenazada, que ha sido atacada si se confirma que esos misiles son rusos. Hay un punto que circula en el ambiente también. Y si se ve que son ucranianos porque se han equivocado,
Porque, no, es que ha sido un error técnico. Lo ha dicho esta mañana Scholz a Erdogan, que es lo que pone en los documentos polacos. ¿Y si es un error técnico del otro lado? No se va a aplicar el artículo 4, por supuesto, pero, oiga, ¿se puede usted fijar cuando lance las cositas? Vamos a ver qué pasa, porque es otro de los puntos clave. Pero el artículo 4 no dice exactamente el ataque. Lo que dice es una vez que se vea amenazada. Es decir, Polonia, que está movilizando sus tropas, está viendo a ver de qué manera las moviliza de cara a la reunión de la OTAN. Duda le ha dicho esta noche a Biden, necesito empezar a mover mi ejército. Puede ver que como nadie confirma que sean los misiles rusos, puede caminar hacia aplicar el artículo 4, sin tener que asumir que ha habido un ataque contra su territorio, pero que se siente amenazada. Este es el capítulo fundamental, primero, que puede poner encima de la mesa Polonia. Polonia puede decir, nos sentimos amenazados, me da igual de quién sea el misil, porque nadie asume la autoría, pero quiero movilizar a la OTAN en mi frontera. Quiero poner sistemas antimisiles en mi frontera. Quiero defender mi territorio. De tal manera que el artículo 4, que muchos analistas están diciendo esta madrugada, es el punto clave. Sí, es el punto clave, siempre que no se dilucide al milímetro que los misiles son rusos. El artículo 4 le da la potestad a Polonia a pedirle a sus partes, sus contrapartes, a sus compañeros en la OTAN, necesito que me defendáis. Pero si no te han atacado, si el misil no es ruso, me da lo mismo. Aquí hay 2 misiles que han matado a 2 personas. Y yo necesito sentirme seguro. Por lo que traerme material OTAN. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso? Lo que le falta a Rusia es que la OTAN se movilice, pero de manera brutal, hacia Polonia. Artículo 4, punto fundamental. Artículo 5 que están mirando los analistas y que están diciendo que es el punto semiautomático. Claro, las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa, Polonia, o en América del Norte será considerado un ataque dirigido como un ataque dirigido contra todas ellas. Pero, oiga, yo puedo responder de 2 maneras cuando me atacan. Respondo o le digo que me pida perdón, que eche un pasico para atrás o 3, que lo dejemos aquí, que yo no quiero broncas. Entonces, este punto es importante, porque lo que está diciendo es que las partes, en consecuencia, tendrán que decidir si ese ataque que ha sido dirigido contra todas ellas por ser un país, por ser Polonia, un país OTAN en Europa, América del Norte en este caso, Europa en este caso, si en consecuencia acuerdan que si tal ataque, que ya se ha producido, cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de Naciones Unidas, ayudará, pueden no ayudarle, a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente de forma individual o de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esa naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer, mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Cuál es la clave del artículo 5? Pero ya la han evitado ya, que no todos los países vayan a salir en ayuda. Todos han dicho que van en ayuda. Europa ha dicho que va en ayuda, todos los países miembros le han dicho ya, Stoltenberg habló a última hora de ayer también, diciendo que habrá una respuesta unánime, por lo que el artículo 5 en la parte de quien contesta está clarísimo. Si Polonia dijera que se siente atacada, el artículo no es automático, pero tengan pocas dudas de que la OTAN intervendría, porque el artículo 5, si no apoyan a Polonia, la OTAN se acabó. Por lo que pueden bajar la tensión como está ahora bajando la tensión desde anoche Estados Unidos, la Unión Europea, Borrell, Charles Michel,
esta mañana vamos a tener una cascada de declaraciones y una cascada de convocatorias, de ruedas de prensa para intentar dar una respuesta, pero no se hará nunca hasta que se sepa exactamente, primero, si los misiles son rusos y segundo, si Polonia considera que su territorio ha sido atacado. Si su territorio considera Polonia como miembro de la OTAN que ha sido atacado, la tenemos liada. La tenemos liada. 8:15 de la mañana, pero el ambiente, la sensación, no es de una tensión excesiva. Han visto los mercados, han visto el posicionamiento de toda la renta variable en este momento. La renta fija se está comportando prácticamente igual. Hay un movimiento de bajada y una recuperación bastante rápida para lo que podría ser. Han visto las palabras de Biden diciendo no, se acabó el tema. Ahora mismo las dos partes están midiendo al centímetro, al milímetro, cuál es la respuesta, y a partir de ahí la economía contiene la respiración. La clave fundamental, 8:15 de la mañana, es que la economía mundial está conteniendo de una manera agresiva la respiración. No quiere hacer un paso en nada hasta que no vea toda la fotografía completa. El petróleo cae hasta los 93,16, el West Texas en el entorno de 86 dólares. La fotografía ahora mismo es de calmarse, de pararse, con la excepción de que estamos viendo en el VIX. Pero la economía está contenida, los mercados están conteniendo el aliento, que sería el titular principal de lo que está sucediendo en estos momentos. La contención del aliento, porque ahora mismo Estados Unidos, que era la clave fundamental de la respuesta, ha querido bajar la tensión. Si Estados Unidos hubiese querido elevar la tensión, ya estábamos en otro estadio completamente distinto. Pero ahora mismo la situación a nivel internacional es de una tensión altísima, contenida por Estados Unidos y por parte de Europa. Ucrania está intentando incendiarles en el sentido anímico para que entren en la batalla. Pero entrar en la batalla es un salto cualitativo muy grande a nivel internacional. Entraremos durante todo el programa, porque además vamos a hacer más cortas estas claves para poder analizar con distintos expertos, con distintos analistas, qué fotografía tenemos para desde los negocios intentar entender en qué escenario nos movemos. Si esto es una escala del conflicto, eso sí cambia toda la fotografía económica. La fotografía económica, el cisne negro puede venir por dos caminos. O por la mesa de negociación de paz, que ayer veíamos cerca, y que casualmente 2 misiles cayeron en Polonia matando a 2 personas, y esa mesa de negociación nos lo cambiaría para bien todo. El cisne negro puede venir por lo negativo, que es lo que sucedió ayer. Si se termina por confirmar que esos misiles sean rusos, que la OTAN entre en la jugada, también ha cambiado la fotografía para el inversor. De tal manera que ahora mismo lo mejor es no hacer nada, porque no hay ningún síntoma de ninguno de los dos caminos que parezca que se pueda confirmar. En este entorno, esta madrugada, lo han visto de 7 a 8 con la Villanueva, Donald Trump a las 3 de la mañana ha anunciado que va a la carrera. Va a tener a Ron DeSantis. Escuchen cómo ha anunciado esta pasada madrugada esa candidatura contra Joe Biden para repetir lo que sucedió en las últimas elecciones, con pocas esperanzas. Porque al perder el Senado en las últimas elecciones, la carrera tiene que lanzarse ya por parte de los republicanos si quieren de verdad hacer daño político en cuanto a votos a Joe Biden. Escuchen a Trump. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Tenemos en ese movimiento también de la guerra las palabras de Medvedev. Ha dicho que el incidente que se está produciendo, que se ha producido en Polonia, no habla de un incidente de manera directa. Ha dicho Medvedev que el incidente de Polonia demuestra que la guerra híbrida, en palabras textuales, guerra híbrida de Occidente, plantea la perspectiva de una guerra mundial. Esto nos va cambiando un poco también el enfoque desde Rusia, que ayer fue muy contenida al decir la culpa es vuestra, deliberadamente es un ataque vuestro a la situación y queréis escalar. No, hoy ya escala todavía más Rusia,
en esta última hora que le estamos contando, en el que Medvedev acaba de indicar que el incidente de Polonia demuestra que la guerra híbrida, textualmente, de Occidente, plantea la perspectiva de una guerra mundial. Ojo, porque la escalada, la subida de la tensión, como les decía, va a haber mucho movimiento durante las próximas horas para intentar cada una de las partes posicionarse en uno de los bandos. Vamos a ver de qué manera va avanzando, pero hombre, no parece que el movimiento de Medvedev venga a rebajar la tensión, sino que va a tener que el lado de Occidente darle un empuje de rebaja de tensión si es que la quiere rebajar. Tenemos por otro lado el dato de inflación en Reino Unido que hemos conocido hace apenas unos minutos. Reino Unido, la inflación anual se marcha hasta el 11,1. Se esperaba que en el peor de los casos se fuera al 10,7 y venía desde el 10,1, ha subido un 1% en el último dato. Reino Unido empeorando y mucho los datos de inflación, se va hasta el 11,1%, supera a Alemania y se encamina a una recesión que además tiene una inflación que le golpea muy fuerte. Vamos a ver en términos de mercado energético cómo también el movimiento de lo que sucedió ayer en Polonia empieza a afectar. Pero ojo, Medvedev, primera reacción en la mañana sobre todo lo que les hemos contado desde los últimos 20 minutos, es que Medvedev dice que el incidente escalaría, dice que esa guerra híbrida, que señala además Rusia, pone la perspectiva de una guerra mundial, es decir, escala ya la situación a que ese incidente en Polonia, depende de cómo responda Occidente, nos lleva a una guerra mundial. Yo textualmente, Medvedev lo ha dicho textualmente ahora mismo Rusia, con todo el detalle de la escalada que se va teniendo o que se va viendo. Trump, que nos hemos quedado por el camino ahí. Trump, esta pasada madrugada, señalando la carrera. ¿Cuál es la clave fundamental de que Trump se vuelva a presentar? Se puede resumir perfectamente en este minuto y algo en el que Trump dice la decadencia de Estados Unidos, en el que Trump pone el dedo en la llaga en cómo China se lo está comiendo en términos de geoestrategia, en términos de importancia geoestratégica, en términos de importancia económica, y como se hace algo, o la decadencia de Estados Unidos, no hay quien la detenga. Por lo que Trump ha querido poner el foco muy claro en que la clave fundamental de que él vuelva es una necesidad de Estados Unidos, para intentar entender también, oye, ¿por qué vuelves? Si además está Ron DeSantis, porque me necesitan, es lo que ha querido decir Trump esta pasada madrugada en ese discurso masivo. Miren este total, porque resume perfectamente el posicionamiento de Trump y sobre todo por qué vuelve, esa razón del por qué vuelve. Escúchenme. Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation, and importantly, we were a free nation. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past 2 years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair. As we speak, inflation is the highest in over 50 years. Gas prices have reached the highest levels in history and expect them to go much higher now that the strategic national reserves, which I filled up, have been virtually drained in order to keep gasoline prices lower just prior to the election. Joe Biden has intentionally surrendered our energy independence. There is no longer even a thought of dominance, and we are now begging for energy help from foreign nations, many of whom find us detestable. Our southern border has been erased, and our country is being invaded by millions and millions of unknown people, many of whom are entering for a very bad and sinister reason. And you know what that reason is. We will be paying a big price for this invasion into our country for years to come. Hundreds of thousands of pounds of deadly drugs, including very lethal fentanyl, are flooding across the now open and totally porous southern border. The blood-soaked streets of our once great cities are cesspools of violent crimes, which are being watched all over the world as leadership of other countries explain that this is what America and democracy is really all about. How sad. The United States has been embarrassed, humiliated, and weakened for all to see. The disasters in Afghanistan,
perhaps the most embarrassing moment in the history of our country, where we lost lives, left Americans behind, and surrendered $85 billion worth of the finest military equipment anywhere in the world. And Ukraine, which would have never happened if I were your president, are something. 8:24, aquí está la fotografía también que esperábamos de Donald Trump, yo creo que queda suficientemente claro, ahora a partir de ahora a ver qué consigue. Asunto importante de última hora. La OTAN acaba de comunicar que rastreó el misil que cayó en Polonia. Blanco y en botella, ¿y para qué nos tienen así toda la noche? La OTAN rastreó el misil que cayó en Polonia porque dice la OTAN un avión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que volaba sobre el espacio aéreo polaco, rastreó ese misil, dice que estalló el martes, que mató a 2 personas y que según avanza ahora mismo la CNN citó como fuentes a un funcionario militar de la Alianza, que no ha querido identificar CNN, en el que apunta que está perfectamente identificado por parte de la OTAN el rastreo, la dirección, el punto de origen, etcétera, etcétera, del misil. Oiga, ¿estamos de broma? Es decir, ¿llevan toda la noche haciendo qué? Se proporciona información de inteligencia con las pistas de radar del misil de la OTAN y a Polonia. Agrega de forma escueta, dice la CNN en palabras textuales, el funcionario militar de la OTAN a la cadena estadounidense. Los aviones de la OTAN han estado realizando vigilancia de forma regular alrededor de Ucrania desde que comenzó la invasión. Según CNN, el funcionario de la OTAN no dijo quién lanzó el misil, ni desde dónde fue disparado. Pero la OTAN sabe perfectamente a estas horas quién lanzó el misil. La OTAN acordó este miércoles apoyar la investigación iniciada por Polonia sobre el misil de supuesta fabricación rusa, pero lo usan tanto los rusos como los ucranianos, el S-300, que impactó en su territorio. ¿Pero qué tiene que apoyar? Lo que tiene es que poner luz y taquígrafos. La OTAN rastreó el misil que cayó en Polonia, pero no quiere decir el origen del misil. Pero entonces, ¿a qué están jugando? ¿Pero qué están haciendo? ¿O qué están filtrando? Y por eso ese comportamiento del mercado que estamos viendo. Hay alguien que tiene más información. La OTAN sabe perfectamente, con esta información que dice CNN, de dónde salió y, por supuesto, dónde cayó. Es decir, los tiene identificados los misiles. ¿Y cómo que va a apoyar a Polonia? Lo que tiene que decirle a Polonia es quién es el autor del envío de misiles. Si es Ucrania y Polonia dice que pues maravilloso, pues perfecto, ¿y por qué no lo dicen ya? Si es Ucrania quien no lanzó ese misil, ¿por qué la OTAN no lo dice? Y si es Rusia, ¿por qué la OTAN no lo dice? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es más probable de las dos opciones por las que la OTAN no está hablando? La OTAN rastreó el misil que cayó en Polonia, nos acabamos de enterar, y sin embargo no ha dicho absolutamente nada alrededor de la autoría, de quién es, pero lo sabe perfectamente. Por lo que el punto fundamental esta mañana de las 5 claves está en lo que le venimos contando desde hace media hora. Esos misiles en territorio polaco ponen ahora mismo la tensión geopolítica al mayor punto desde el mayor punto de la Guerra Fría. No es comparable ni tan siquiera al final de la caída del muro de Berlín, a los años 80, ni punto de comparación. Ahora mismo han visto a Medvedev, está hablando de guerra mundial. Han visto, por otro lado, el movimiento también de la OTAN diciendo, lo sé, pero no te lo voy a decir. ¿Y esta tensión a quién le beneficia en estas últimas horas? Si es Ucrania, que se le ha escapado, porque se le ha escapado, que lo diga. Si es Rusia, lo están pensando, ¿no? La OTAN, con este movimiento de saber, pero no decir, se está haciendo un flaco favor a sí misma. Polonia pone en aviso a la OTAN, que ya sabe quién ha lanzado el misil, y Rusia tachaba anoche ya de lo sucedido en el primer movimiento de reacción a lo que había sucedido en Polonia, de movimiento de provocación deliberada. Pero se refería sobre todo a los medios de comunicación polacos que fueron a la zona, hicieron determinadas fotos y dijeron, esto es ruso, S-300. Luego, posteriormente, el gobierno polaco dijo, no hay marcas.
No se sabe que es un S300, pero no se sabe cuál de los dos es. Enseguida entraremos, porque no nos va a dejar el día, más detalle de lo que ha sucedido en estos dos primeros puntos, o de lo que va sucediendo. El plan europeo de tope al gas, que ven que tiene poca importancia en este entorno, lo tiene en el medio plazo si la cosa se destensa. Llevan desde hace un mes que tenían que haber tomado el tope al gas, tomando el pelo de otra manera. Oiga, que no, que sí, que no, que sí. La realidad es que Eslovenia ayer dijo, propongamos un sistema flexible que permita salir del momento en el que nos encontramos, que mire la media de los últimos días, que fije un mínimo y un máximo y que ponga un precio de referencia corregido. Perfecto. ¿Y por qué no lo hacen? Eslovenia le ha dado la clave ahora mismo a Europa. ¿No quieres un tope para que los ciudadanos paguen menos? Coge unas bandas y sobre las bandas, que son móviles, ve jugando, y es un sistema puntual, se quitará cuando se decida quitar. Pues ni por esa, llevamos un mes en el que el plan europeo para ver cuál es el precio tope del gas, no hay manera de funcionar. ¿Qué es lo que te lleva? ¿O por qué no se está llevando ese acuerdo? Pues miren, los países europeos del norte de Europa, que están viendo cómo les vacilan los del sur, España y Portugal sobre todo, Italia no, pero España y Portugal están vacilando con el precio, están mirándoles y están viendo qué efectos tiene lo de la excepción ibérica en España. Ahí está el cortoplacismo y el poco, la situación así un poco, no sé cómo explicarla, del sur, ¿no? De Nadia Calviño, o que veíamos ayer ese tuit de Casares, del PSOE, diciendo, frente a Europa, la opción española, ¿no? Pero no por lo que España cree. España cree que el momento de rebajar la inflación que ya se ha conseguido era lo que se buscaba y ya está, excepción ibérica y todo funciona. El norte de Europa no está mirando eso. El norte de Europa está mirando el dato dopado y el dato sin topar, que nosotros no lo conocemos. De tal manera, Sánchez sí, de tal manera que ese dato topado, de poquito más del 7% de inflación en España, sirve para ver que una exención como la ibérica en el conjunto de Europa rebajaría los precios del gas, rebajaría la presión sobre el contribuyente, pero aumentaría la deuda, que es lo que está pasando en España. Lo que pasa es que Casares, Calviño y Sánchez, pues como la deuda no la van a pagar ellos, pues le da lo mismo. Que no la van a pagar los del norte de Europa, dicen ni tan siquiera los españoles. Se va a hacer con emisiones, que pagaremos todos. Por eso está otro tema que es diferente, que es, pues si te lo vas a pagar, págatelo tú. Yo ya me emito lo mío y tú emite lo tuyo. Lo que mira Europa no es eso, porque si no, ¿para qué tanto lío? Tenemos un modelo que funciona, adoptamos el modelo español, son súper innovadores los españoles, les aceptamos todos, rebajamos todos el precio del gas y Santas Pascuas. No, que no es tan fácil. Lo que está mirando Europa son los efectos secundarios de la exención ibérica, que tienen por un lado lo que ya hemos comentado de la mayor emisión de deuda para poderle pagar la fiesta a todos, que eso no lo cuenta ni Sánchez ni Calviño porque no les interesa, pero tiene otro efecto que asusta en Europa, en el norte de Europa. La exención ibérica se opina en varios think tank del norte de Europa que es una locura que pueden hacer los del sur. ¿Por qué? Porque lo que opina el norte de Europa, gran parte del norte de Europa, es que la exención ibérica cuando se quite, cuando se destope, cuando se pierda, llevará a que la inflación en el sur de Europa esté descontrolada. Llegará a una caída del crecimiento económico muy agresiva, porque ahí es cuando de verdad le vas a quitar del bolsillo a los ciudadanos de una manera agresiva, cuando ya parece que todo ha pasado. Además tendrán que seguir pagando lo anterior y el destope llevará a una nivelación del precio más alta y al tener que pagar todo lo que antes no se ha pagado. Y el norte de Europa dice, bueno, es que los españoles lo pueden hacer y los portugueses, pero porque es que estos son así, viven de carpe diem, no son como nosotros, que cuadriculamos ahí lo que sea necesario. Y ese efecto posterior da mucho miedo en Europa. De ahí que llevemos un mes en el que el plan europeo, ni Holanda, ni Alemania, ni Bélgica, lo quieren aceptar. Porque tienen el miedo de un efecto posterior, como de segunda ronda, que le haga tener la ilusión de que la inflación está descendiendo y que sea todo mentira. Y la inflación vuelva a subir con más fuerza que la anterior. ¿Cuándo sucedió algo parecido? Si tú alineas el quitar el tope
con la bajada de los tipos de interés, porque la inflación te está dando un respiro, con la percepción del ciudadano de que se ha gastado mucho dinero ya de lo que tenía embalsado, lo que tenía en los bolsillos, pero que le queda algo, ¿qué hace cuando vuelves a liberar eso? La inflación se dispara. ¿Cuándo sucedió? En los 80. Y fue el movimiento de descontrol absoluto que Alemania, Holanda, Bélgica no quieren repetir. De ahí que este punto tercero, que por supuesto hoy pierde mucha importancia alrededor de todo lo que nos está pasando con la situación en Polonia, es importante para entender por qué hay una serie de países de Carpe Diem, que son España y Portugal, que han dicho, yo tiro para adelante ahora, que ya veremos el año que viene. Y de ahí sacar el pecho y decir, mira, hasta el 7,1, hasta el 7,3, venga, vamos bajando, que Alemania y Europa va hacia arriba. Ya, pero ellos tienen la realidad, tú vives engañado. Ellos están viendo lo que pasa, tú no estás viendo lo que pasa. Ni Calviño, ni Casares ni Sánchez, ninguno está viendo lo que pasa. Salvo que tengan la información por debajo, que la tienen, y no nos la quieren dar. Pero es que tampoco la van a dar. En ese entorno tiene sentido lo que dice Eslovenia. Tomemos una decisión muy transitoria que afecte 4 o 5 meses, que nos permite rebajar factura y para adelante. Y dice Alemania, ¿y cuánto me sale a mí esto de caro? ¿Cuánto más tengo que emitir? Apple ayer, en un asunto también geopolítico en todo el entorno de G20, decidió que iba a abastecerse de chips producidos en Arizona y que iba a ampliar las compras de chips europeos dentro de todo el movimiento de Biden de intentar aislar a China, no llevar a China esos semiconductores para que no los vean, de ahí el movimiento de China a India de parte de las fábricas de Foxconn. Mira, todo lo que vamos a hacer con los chips estos de ASML y los de Arizona a India. Se debería también asegurar Biden y Apple que India es confiable a la hora de filtrar o no a China. Por ahora tienen claro que no. Vamos a ver si no se llevan un susto. Y luego esa carrera de Trump y de los republicanos para volver a la Casa Blanca. Una serie de gráficos para intentar entender, que es difícil esta mañana, lo que está sucediendo en el contexto de ese rastreo que ha dicho esta mañana la OTAN hace unos minutos, que lo tiene perfectamente visto. Ojo porque Associated Press dice ahora que el cohete que cayó en territorio de Polonia fue disparado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para derribar un proyectil ruso. Associated Press está diciéndolo. 3 funcionarios estadounidenses han dicho que las estimaciones preliminares, el informe polaco famoso, informe de Polonia, indican que el ejército ucraniano disparó un misil contra un misil ruso que se acercaba durante un ataque a la infraestructura eléctrica de Ucrania el martes. Ojo a este movimiento. Porque la OTAN, que no había dado toda la información desde la OTAN, Estados Unidos la acaba de filtrar. Y esto deja en una situación muy complicada a Zelensky. Porque Zelensky salió anoche diciendo de una manera taxativa, en un vídeo de 5 minutos que pueden encontrar en su Telegram con facilidad, que Rusia era el autor de los 2 fallecidos el culpable de los 2 fallecidos en Polonia, el autor de esos misiles que cayeron en Polonia. Associated Press, que ayer dijo que, vamos a coger a Associated Press también con pinzas, que ayer dijo que la CIA decía que eran rusos. Pues Associated Press dice que el cohete que cayó en territorio de Polonia fue disparado por Fuerzas Armadas de Ucrania para derribar un proyectil ruso. Y señalan, palabras textuales, esa información de Associated Press, que 3 funcionarios estadounidenses dijeron que el ejército ucraniano disparó un misil contra un misil ruso que se acercaba durante un ataque a la infraestructura eléctrica de Ucrania el martes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, nos faltaba para toda la historia ya que entrara también China, insta a las partes a mantener la compostura en medio de informes de los informes sobre los incidentes en Polonia. China entra en escena, insta a las partes a mantener la compostura en medio de los informes sobre el incidente de Polonia. Pero Associated Press acaba de cambiar la fotografía y acaba de dejar a Zelensky en una situación complicadísima ante sus socios. Si Zelensky sabía la trayectoria del misil,
también debería dar una explicación, que no va a dar, o sea, se lo puedo avisar. Pero si eso es así, deja en una situación muy complicada también a Zelensky en este momento. 8:39, vamos a analizar todo esto enseguida para intentar ver la fotografía también geopolítica del momento y con estos cambios hacia dónde puede ir y cómo queda cada uno de los actores. Ayer conocimos, antes nada, 2-3 gráficos y entramos en el detalle de la guerra y de esos misiles en Polonia. Pero ayer conocimos el PPI, la producción industrial en Estados Unidos, que tiene un comportamiento llamativo y que es importante que la pongamos ya encima de la mesa, y es esto de la subyacente de la producción industrial. No se incrementa. Anteayer le enseñamos un gráfico de Morgan Stanley que decía que la inflación se caía a plomo en primavera y que solo la subyacente mantenía en el entorno del 2%. Bueno, ¿dónde hay que firmarlo? Está Powell pidiendo, bueno, le ha pedido que le manden informe y que lo repliquen, pero en la vida real, sin forecast. Pero miren el movimiento de la subyacente sin alimentos y sin energía. Pero no es la fotografía de Morgan Stanley del martes. No es la fotografía de Morgan Stanley del lunes, en el que marcaban una caída de la inflación muy llamativa hasta el entorno del 2% en primavera, sino que es la subyacente la que va tirando para abajo y se va estabilizando la inflación con energía y alimentos, pero sin caer. Esto significa que sigue creciendo. Esto significa que cae. Esto significa que sigue creciendo. En este entorno es donde se empieza a ver, y lo vamos a ver también sobre las 8 de la mañana, qué está sucediendo con la inflación ahora. Porque ahora mismo lo que tenemos en el conjunto europeo es un muy buen dato en España, pero ¿y qué va a pasar en octubre? La Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, ya ha hecho un primer análisis de este mes en el que estamos en curso, apuntando que la inflación sube. Vamos a ver de qué manera los fenómenos de segunda ronda, los fenómenos de entrada en el último trimestre, estarían empujando a la inflación a nivel global. El dato que tenemos de producción industrial en Estados Unidos es muy bueno, pero es muy puntual respecto a todo el movimiento de subida si la inflación con energía y alimentos no disminuye. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el comportamiento que están teniendo gran parte de los millonarios y la comparación con este famoso de FTX, el SAM este. Miren el comportamiento de pérdida, Samuel Bankman Fried, el comportamiento de Elon Musk de pérdida, en el que Elon Musk ha perdido 150.000 millones de dólares desde la parte superior. Zuckerberg ha perdido 100.000 millones, Zuckerberg es la verdecica de abajo. Tenemos por otro lado Jeff Bezos, que ha perdido 90.000 millones de dólares desde la parte superior. Changpeng Zhao de Binance ha perdido 80.000 y el figura este del Samuel Bankman ha perdido 25.000 millones, que lo tienen aquí abajo. Tenía mucho menos que perder, ¿eh? Pero el movimiento de desde la zona de máximos hasta qué punto se va perdiendo, hacia qué punto va cayendo el movimiento de millonarios que ven cómo la caída de bolsa y de criptomonedas les está impactando de manera muy agresiva. Miren el siguiente gráfico, porque el mayor fondo de criptomonedas del mundo ha alcanzado ya un descuento desde la parte de arriba, desde el máximo del 42% sobre el valor del Bitcoin que posee, a raíz sobre todo de la declaración de quiebra de FTX. Este gráfico de Bloomberg lo que nos señala es el movimiento de caída de uno de los principales fondos, fondos en criptomonedas, con esa caída del 42%. Miren el siguiente gráfico que nos señala también de qué manera el movimiento de deuda de los hogares va aumentando a un nivel salvaje en los últimos meses. El movimiento es el ritmo más rápido anual desde 2008, en el tercer trimestre, con un aumento de los saldos en tarjeta de crédito y con los hogares añadiendo 351.000 millones en la deuda global. 351.000 millones en deuda global, lo que supone un total de 16,5 billones de dólares. Ojo al movimiento de endeudamiento de los hogares en estos últimos meses y en la entrada de lo que se supone que es una recesión que va a afectar superficialmente, vamos a ver si es verdad. Miren el siguiente gráfico y nos vamos a la primera entrevista. En este gráfico vemos cómo la enorme caída del dólar desde la semana pasada, que se conoció
el IPC estadounidense fue más débil de lo esperado y no está del todo justificada ahora mismo. ¿Por qué? Principalmente por el movimiento del euro frente al yen, que aunque está consiguiendo recuperar terreno, 1,04 el euro esta mañana, no está teniendo la fuerza del cambio contra la moneda norteamericana, contra Estados Unidos, en estos momentos. No está teniendo la fuerza para recuperar entre pares un camino mayor. Y dice los analistas, ojo con los fundamentales que podrían estar indicándonos un movimiento de caída. 8:45 de la mañana, ya se empiezan a saber muchos más aspectos sobre lo que ha sucedido en Polonia y empieza a haber un señalado clarísimo si finalmente se mira a lo que sucedió sin los ojos de que fue Rusia, sino que fue Ucrania. José Luis Orella, muy buenos días. José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, respecto